Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo. Un devocional de las iglesias en San Luis, Huasca, Útica, Cundinamarca y La Calera, por supuesto. De sus centros de fe y esperanza de la denominación Misión Panamericana de Colombia, les damos la bienvenida junto con mi hijo Jeffrey a este su devocional. Bien, vamos ahora a estar escuchando una hermosa melodía. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. Señor, en esta mañana te pedimos por todas las personas que están enfermas en el mundo, en clínicas, en hospitales, en puestos de salud. Señor, te pido que tú seas obrando en cada uno de ellos, Señor, que los seas sanando y que los seas trayendo a las iglesias, Señor. Padre, seguimos orando, Señor, en esta oportunidad por la obra evangelística, Señor, en todas las iglesias del mundo, en Colombia, en las naciones, en los departamentos, municipios, Señor, y en las iglesias locales. Que tú seas colocando, Señor, en nuestros corazones ese deseo de evangelizar, de ir, Señor, a llevar tu palabra a las calles, a las casas. Señor, que al menos un tratado podamos entregar, Señor, para que las personas te conozcan a ti. Se hace tan urgente la obra evangelística, Señor. Guía a tu iglesia, Señor. Levanta nuestro ánimo, Señor. Motívanos con el poder tuyo para ir a hacer esta obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido por cada persona que escucha, que tú seas bendiciéndola, tú seas obrando en sus corazones y llenándolas de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Presentamos este devocional para la gloria tuya, Señor. Pedimos que este viernes sea un viernes de bendición, que la gracia y el poder de Jesús acompañe a cada oyente, Señor. Damos gracias para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Rápidamente le doy los anuncios, son corticos. Mañana sábado normal el ayuno en este lugar aquí de La Calera y los demás en sus casas. El domingo los servicios normalmente 8 y 10 de la mañana y en Huasca y San Luis a las 4 de la tarde. Bien, mis queridos oyentes, entonces vamos ahora a estar meditando en la palabra de Dios. Y hoy correspondió hablar acerca del evangelismo en el Nuevo Testamento. Y quiero decirles que en el Nuevo Testamento es llamado el cumplimiento del evangelismo, que en sí es una persona llamada Jesucristo. O sea, Jesucristo, el Señor Jesucristo es el evangelio mismo, porque el Señor Jesús es una buena noticia. Y la mejor noticia que ha podido llegar al mundo es que ha llegado la salvación, como lo dice en el Evangelio según San Lucas. Sabemos que la salvación es Jesucristo. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 27 al 30. Un hombre llamado Simeón dijo lo siguiente, lleno del Espíritu. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, termina diciendo el versículo 30. Vemos cómo Simeón profetizaba que ya los ojos de él habían visto la salvación, habían visto el evangelio, que era esa profecía cumplida. Desde todo el Antiguo Testamento, todos los profetas y todos los escritos hablaban de Jesús
y por eso el Nuevo Testamento es llamado el cumplimiento de ese evangelismo, de esa promesa llamada el Señor Jesucristo. Y este evangelio, nada más y nada menos, tenía algo grande y era el poder de Dios. Porque así lo dice Romanos 1:16. Miren lo que Romanos nos dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Imagínense, el evangelio mismo es un poder de Dios. Es impresionante lo que la palabra de Dios nos dice acerca del evangelio. Ahora, ¿por qué es un poder de Dios? Es un poder de Dios que actúa en aquellos que, como ya leímos, dice para salvación a todo aquel que cree. El que cree, el que cree en Cristo, en ese evangelio, inmediatamente adquiere un poder, ya que solo a través del poder de Dios pues, se puede salvar una persona. Solo el poder de Dios puede liberar al que ha creído. ¿Y salvarlo y liberarlo de qué? Pues sencillamente del pecado y por ende del infierno. Ese poder de Dios se aloja en la vida de todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Es impresionante lo que sucede. Efesios 1:19 nos lo enseña. Efesios 1:19 dice de la siguiente manera. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ese poder de Dios desciende sobre aquellos que han creído en el Evangelio del Señor Jesucristo o en el mismo Señor Jesucristo, como ya lo dije, porque Él es el Evangelio. Dice que la supereminente grandeza de su poder. ¿Y qué es lo que hace este poder? Sencillamente obra para salvar a la persona que ha creído. También obra para transformarlo. Y obra para que lleve también esa noticia. Y es ir y hacer discípulos. ¿Discípulos para quién? Pues para Cristo, pues, por supuesto. Entonces, todo aquel que ha creído en Cristo, primeramente, el poder de Dios lo salva. En segundo lugar, reitero, lo transforma. Por eso a veces deja tanta duda una persona que no ha sido transformada por el Señor. Lógico, es imposible que no fallemos, que no pecamos. ¿Quién no peca? Pero hay personas que se convierten a Cristo supuestamente y siguen lo mismo. Y deja mucha duda, mucho interrogante, porque entonces ese poder no está obrando en él para transformarlo. Si es natural que el poder transformador del Señor Jesús comience a cambiar a esa persona. Y por eso le digo a usted, mi querido oyente, ¿será que es que el Señor no ha obrado en su vida porque usted no ha podido ser transformado? No ha podido empezar al menos a cambiar toda actitud y todo aquello. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? ¿Cuántos años llevas asistiendo? Porque el Señor, ese poder actúa, dice la Biblia. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Actuando, porque el Evangelio es poder de Dios, como ya lo leímos. Dice, para salvación a todo aquel que cree. Y también para que lleve ese mensaje. Pero es una persona que sufre de terror, que no le gusta llevar el mensaje en la palabra, también deja dudas. Bueno, ¿y esta persona por qué? ¿Qué pasará? No estoy juzgando a nadie, pero hay que usted mismo se reta y dice, ¿por qué yo no puedo ir? ¿Por qué yo a veces me da temor, miedo? ¿Por qué no quiero? Y es a veces porque no ha dejado que el poder de Dios actúe en él, o sea, que el poder de Dios se desarrolle porque ya está dentro de nosotros. Entonces, el creyente en el Señor Jesucristo no alcanza a imaginar cuánto poder hay en él. Si usted se imaginara, mi amado oyente, usted que ha creído en Cristo, cuánto poder hay en usted, le digo que si usted supiera eso, se acabarían muchos de sus problemas, porque entonces solo haría sino avanzar. Dijo un predicador, a veces uno no necesita mucho orar, sino avanzar, creerle a Dios. Y luego después de creerle, entonces vamos a orar. Pero está bien que oremos, pero a veces debemos solo creer porque hay un poder grande en nosotros. Ahora, ¿por qué en el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos habla tanto del poder de Dios? Porque usted encuentra el poder de Dios en el Nuevo Testamento
obrando acerca del Evangelio. Sencillamente, ¿y sabe por qué? Porque la extensión, la publicación del Evangelio, extender el Evangelio por todo el mundo, tiene una oposición impresionante y es una oposición diabólica. La oposición diabólica siempre va a estar ahí presente, impidiendo que se haga la obra del Señor. Por eso en Efesios 6:12, la Biblia nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad, las regiones celestes, Huestes en las espirituales regiones. de maldad en las regiones celestes. Exactamente. Mire que la oposición está acá. Pablo decía, porque no tenemos lucha. Esa lucha habla del querer alcanzar las almas. Porque el enemigo, la verdad, se opone. Y eso es lo que el Evangelio se enfrenta. Por eso existe ese poder tan grandioso en nosotros. El poder de Dios obrando ahí, porque el Evangelio es poder de Dios. Es la única manera de poder hacer la obra de Dios. Es a través de ese poder. Y la persona del Señor Jesucristo sufrió, él como ser humano, como persona, sufrió este embate. Porque la Biblia dice que él fue tentado directamente por el diablo. Él vino a destruir a ese evangelio. Y como el Señor Jesús se fue y ahora dejó el evangelio en la iglesia, él sigue tratando de impedir de que el evangelio no sea publicado. Pero gracias a Dios, entre más se opone, el evangelio más crece. Por eso el evangelio es bueno que lo miremos de una manera personal y nos retemos nosotros a estar involucrados en esa obra que cada día va creciendo. Porque quiero decirle, a pesar de la oposición y a pesar de que nosotros a veces no hacemos nada, el evangelio va creciendo porque es un poder de Dios. Pero qué bueno es llevarlo de manera personal a nuestras vidas, de decir yo lo voy a hacer, porque es la orden que aparece en el Nuevo Testamento: ir y predicar el evangelio. Ahora, no podemos olvidar sus maquinaciones, sus maquinaciones. Las maquinaciones del enemigo, del diablo, siguen. Ahora son disfrazadas. Vienen disfrazadas de muchas cosas, de mundo, de influencias, unas y otras. ¿Para impedir qué? Por supuesto, la salvación, para impedir la transformación de cada individuo y la divulgación del evangelio. Esa es la gran oposición, la gran lucha que el Espíritu Santo enseña a través de Efesios. Y entonces, el consejo del Espíritu Santo es el siguiente para poder contrarrestar este embate, del enemigo número uno del Evangelio, que por supuesto es el diablo. Y el creyente entonces se va a afectar. Miren el consejo de él en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuche, él nos invita a que nos fortalezcamos en el Señor, o sea, dando a entender de que sepamos de que Él es el que hace esta obra, dice, y nos fortalezcamos también en el poder de su fuerza. ¿En cuál poder de su fuerza? En ese que actúa poderosamente en nosotros. O sea, tenemos una ventaja, es ir en el nombre del Señor y en esa fuerza que está en nosotros. Con esto podremos ir a salvar a otros, poniendo una disposición en nuestras vidas. Y al poner la disposición, entonces podremos también ser transformados. Porque como ya dije, por eso muchas personas no son transformadas, porque no se disponen a dejar que ese poder que está en ellos, que sencillamente es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, los transforme. También podemos ir a llevar las buenas noticias a todo el mundo, porque por eso mucha gente no sale. Dice, ¿qué tal que yo vaya y me encuentre con unas personas por allá que saben quién soy? Y entonces ya se van a burlar de mí, bueno, me van a mofar, entre otras cosas. Y quiero decirle para ir terminando, si algo carece la iglesia del Nuevo Testamento, hoy día es del poder de Dios. Y no es porque no lo tenga, sino porque no lo dejamos actuar en nosotros, se lo aseguro. Porque por eso la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, dice el Espíritu Santo. Reitero, poder de salvación, poder de transformación, poder para llevar las buenas nuevas. Ese poder es para eso, mis queridos oyentes. En esto marcaron la diferencia los 11 apóstoles del Señor Jesucristo. Y así sucesivamente siguió también en este mismo orden el apóstol Pablo. Eran hombres que dejaron que el poder de Dios se manifestara en ellos.
bajo una frase: ya no vivo yo. Era la frase de ellos. Por eso se dejaban matar y todo, no hay una oposición ni nada, porque ya no vivían ellos. Su vida era entregada de lleno a la obra evangelística y por ende a la obra de Jesús en sus vidas. Es el secreto del poder de Dios. Es decir, ya no vivimos nosotros. Ahora ya vive el Señor. Eso es lo que Él quiere. Es la única y grandiosa manera de poder vivir la vida cristiana. Es diciendo, ya no vivo yo, como lo enseña el Espíritu Santo aquí en Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hablaba el Espíritu Santo por boca de Pablo. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué bueno que esta mañana usted diga, ya no vivo yo. Ahora es Cristo quien vive en mí. Ahora es la palabra la que tiene que inundar mi vida y yo solamente tengo que obedecer. Y por eso sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted rinde su vida a Cristo, Él comienza a llenarlo y esa llenura de Él comienza a impulsarlo hacia la obra de Él en todos los aspectos, a confirmar su salvación, a irlo transformando poderosamente cada día y a enviarlo a llevar las buenas nuevas, que es el propósito del Nuevo Testamento, según la palabra de Dios. Así que entonces fue el consejo del Espíritu Santo a una iglesia de Galacia, porque era una iglesia llena de carnalidad y por ende debilitada para llevar el Evangelio, porque la iglesia de Galacia fue la iglesia más carnal. Comenzaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Pero gracias a Dios, según las historias paralelas, dicen que después de esta carta, ellos fueron llenos del poder de Dios nuevamente, se dispusieron para el Señor y dejaron que ese poder fluyera. Y hasta mártires fueron muchos de esa iglesia. Por eso, para terminar, en el Nuevo Testamento, no solo es la labor cumplida, sino también la labor continuada por parte de la iglesia, a través de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, que es el Señor Jesucristo. Recuerde que ese es el Evangelio. Es la ventaja del Evangelio. Por eso usted y yo, aunque quizás usted y yo duremos hasta 15, 20 días, un mes y muchos quizás más, hasta un año, 2 años sin hablarle a alguien, usted ve que el Evangelio sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero sí lo que el Señor quiere es que de manera particular cada uno hagamos la obra que nos fue designada, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque eso es lo que el Señor desea que como iglesia hagamos. Permítame hacer una oración por usted y por mí, para que Dios se glorifique en nosotros. Padre Celestial, el Evangelio, Señor, del Nuevo Testamento es el cumplimiento, pero también la continuidad a través de la iglesia. Permítenos de manera personal poder llevar tu palabra, Señor, tu Evangelio a todas las criaturas, como dice tu palabra, Señor. Pedimos que tú nos llenes cada día más, que ese poder glorioso que está en nosotros, Señor, fluya, porque eso es lo que enseña este Nuevo Testamento acerca del Evangelio, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús y bendigo a todos los oyentes en esta preciosa mañana para que tú los bendigas, Señor. Bendiciones para todos.